Trauma. Para comprender de qué hablamos cuando nos referimos a un trauma debemos diferenciar la angustia, el dolor y el horror. La angustia, al menos, es una de las versiones llamada angustia señal. Es una emoción anticipatoria, un sentimiento que genera sensaciones incómodas, pero que surge con un propósito. La angustia señal le avisa a nuestro psiquis que debe estar alerta y disponer de mecanismos de defensa porque está a punto de recibir un golpe emocional. Imaginémonos que alguien que está trabajando recibe un llamado que le indica que debe ir con urgencia a la terapia intensiva de un hospital. Esta persona va a angustiarse, aunque todavía no sepa qué pasó. Ya ha registrado el estímulo y la tensión, la psiquis se pone atenta y se dispone a movilizar sus mecanismos de defensa. Así, en el estado de alerta, la persona llega al hospital donde se entera de qué está pasando. Si el panorama que encuentra es grave, se sentirá muy mal, pero su emoción ya no sentirá la angustia sino el dolor. Porque la angustia es un sentimiento que aparece antes de que algo ocurra y sirve para movilizar los mecanismos de defensa. El dolor, en cambio, es un sentimiento que surge después de que algo ocurrió y expone la herida que nos ha generado perder algo que era importante para nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando no estuvo la angustia para prevenirnos? Lo que ocurre es el horror. Daniel acompañó durante años la depresión de Adela, su madre. El abandono del esposo había sumido a la mujer en un estado melancólico del que no pudo salir jamás. Al principio Daniel creyó en el encierro. El llanto y el abandono eran un efecto inevitable del duelo por la pérdida de su matrimonio. Con el tiempo la mujer retomó a medida su trabajo y su vida social. Iba al teatro, salía a comer con sus amigos. Así parecía retomar la senda, aunque cada tanto llamaba a su hijo y desplegaba un discurso tremendo en que lo agredía y amenazaba con matarse. Daniel entraba en estado de desesperación y angustia ante la posibilidad de que su madre se suicidara. Sin embargo, era común que el día siguiente Adela lo llamara para hablar con él. La ira había pasado y le hablaba con dulzura, reía y se manifestaba de buen humor. Años de pesadilla en que este péndulo no se detenía. Por eso, cada vez que sonaba el teléfono del corazón, el corazón de Daniel se aceleraba. Hasta que un día recibió un llamado desde un número desconocido. Atendió relajado y sin preparación alguna. Era la vecina de su madre que le informaba que Adela se había arrojado por las escaleras. ¿Está muerta?, preguntó. Sí, está muerta. Cuando tuvimos la sesión le pregunté qué sintió en ese momento. Me respondió conmovido. Cuando la vecina de mi madre me llamó para decirme lo que había pasado, recuerdo que hubo solo un cuerpo. Me apoyé contra la pared de mi habitación para buscar alguna referencia y me fui deslizando hacia abajo hasta quedar sentado en el piso. Mi mujer vino corriendo y me abrazó. Yo no podía reaccionar, solo gritaba: lo hice, la hija de puta lo hizo. Y mi madre y mi mujer me acariciaba y me decía: sí, Dani, lo hizo, ya está. Pausa. Repetimos esas mismas frases muchas veces, como si fuera un mantra. No podía moverme. El tiempo pasaba y yo seguía en el piso, apoyado contra la pared sin soltar el teléfono. Y en un momento se interrumpe. ¿Qué? Seguí hablando. Parecerá una locura, pero tengo el recuerdo de estar de pie, mirándome a mí mismo en el piso, gritando. La pulsión. La mirada imposible que le volvía desde afuera. Una alucinación fruto de la lucha entre la realidad y la incomprensión. Quizás, como Daniel pensaba, fue un momento de locura momentánea, provocado por el golpe emocional que había recibido. Tal vez fue un gesto de defensa, el deseo de ser el quien mira y no el que padece. Eso es el horror, una sensación que aparece cuando se recibe un golpe psíquico, sin estar preparados. Entonces ese golpe nos derrumba y nos quedamos sin palabras. En el mundo de los humanos, cuando no hay palabras, no hay nada, solo un abismo de silencio que no captura y no nos suelta. Nietzsche dijo que debíamos tener cuidado al mirar mucho el abismo porque, después de un tiempo, ya en el abismo es el que nos mira a nosotros. La experiencia traumática es todavía peor porque ni siquiera hay un nosotros y un abismo. Nosotros somos ese abismo de silencio y horror. Y todo analista debe tener el coraje de asomarse al abismo de sus pacientes.
como quien arroja sogas dentro de un pozo intentando ayudar a alguien que ha caído. El analista arroja palabras, preguntas, porque sabe que si el paciente produce asociaciones o intenta una respuesta, se abre la posibilidad de sacarlo de ese abismo y llevarlo a un lugar diferente. Un lugar de palabras donde pueda resolver su padecimiento. No es una tarea fácil, porque ese abismo habita a un enemigo difícil de enfrentar, el goce, territorio silencioso y desmesurado que expulsa las palabras e invita a disfrutar del dolor. Se trata de una invitación secreta inconsciente. En la mayoría de los casos, el paciente no percibe que está gozando y es el analista quien debe tener la capacidad de detectar lo que ocurre y comprometerlo con el movimiento de su padecer. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué permanece en un vínculo en el que la pasa tan mal? Preguntas, silencios, momentos de corte de sesión. Cada una de esas intervenciones que tenemos a nuestro alcance buscan a que la persona que nos consulta se haga cargo de que es la parte del infierno que padece, de que algo tiene que ver con aquello de lo que se queja. Es necesario que lo admita y haga lo posible por resistir ese impulso destructivo, porque, como señaló Lacan, el goce es aquello que no sirve para nada.